Y vamos a continuar entonces con el coloquio internacional de filosofía política y pandemia. Quisiera ahora, que pienso que el tiempo me lo permite, con un poco más de comodidad que la ponencia anterior, recordar que este es un evento pre-CONAFIL, es decir, que es un evento que se ha organizado como preparación para el Congreso Nacional de Filosofía, que se va a celebrar en la Universidad San Agustín de Arequipa, en ocasión del bicentenario de la proclamación de la independencia del Perú en el año 2021. ¿No? Este es un evento que ha sido impulsado con iniciativa de los estudiantes peruanos. Particularmente, hay que agradecerle al Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que asumió la responsabilidad de hacer el evento pre-CONAFIL. También tengo que reconocer al Círculo de Investigación en Hermenéutica y Estudios Sociales, que ha aportado en gran medida el elemento técnico de esta realización, pero también a todos los otros 14 colectivos e instituciones de diverso tipo, académico, de investigación y cultural, de diversas partes del Perú, que han hecho posible la celebración de este acontecimiento. Hemos tenido toda una semana intensa, todavía el día de mañana vamos a continuar teniendo las conferencias finales y el cierre. Y quería hacer este pequeño paréntesis porque es que se me ha olvidado hacerlo, lo debía haber hecho en el horario anterior en que estuve afectado por una pandemia viral electrónica o informática. Ahora ya estamos más tranquilos con la transmisión. Entonces, presento al doctor Hernán Borisonic. Lo conocí hace aproximadamente una década, si es que mi memoria, en este caso, no se va hacia lo inmemorial, sino que se va hacia algo humano. Tuvimos un encuentro muy agradable en Buenos Aires en ocasión de las primeras jornadas de hermenéutica. Hemos propiciado su invitación como conferencista especial para hablar de filosofía política y pandemia. No quiero, el profesor Hernán Borisonic, ciertamente, es miembro del CONICET y trabaja en la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires. No quiero ya ocupar más tiempo. Adelante, doctor Borisonic. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Samuel, por la invitación, por contar nuestro tiempo de conocimiento, que hago darse cuenta que es tan largo, impresiona. También me acuerdo muy bien de esa jornada en Buenos Aires en la Biblioteca Nacional. Bueno, también aprovecho para agradecer a los centros de estudio y a los centros de estudiantes que organizaron este evento, en general a toda la estructura del CONAFIL. Muchísimas gracias por tenerme acá o allá en Lima. Realmente me alegran mucho este tipo de eventos en este momento. Por supuesto que en principio uno podría preguntarse, o yo me preguntaba, ¿cuál es el sentido de que tanta gente esté hablando o estemos hablando sobre lo mismo, ¿no? Que de repente estemos todos hablando y escribiendo sobre esta pandemia por coronavirus que, bueno, ya ocupó casi todo este año, ¿no? Sobre todo porque todavía estamos en el medio de la cosa y me parece imposible tener una imagen completa. No hay ninguna duda de que estamos en una época de superproducción de imágenes o saturación de imágenes de todo tipo, y que esta saturación se aplica también a algunos temas que fueron resaltados por la llegada de esta pandemia. Sin embargo, yo creo que esta concentración de charlas, conferencias, textos, etcétera, es una especie de síntoma, pero digamos un buen síntoma, de una cierta voluntad de comprender colectivamente este asunto público. Entonces, en ese sentido, el hecho de que las universidades estén haciendo eco de la pandemia, bueno, nos habla de un montón de cosas en realidad, ¿no? De un arco que puede ir desde la sumisión a la búsqueda permanente de atención que parece ser impuesta por la lógica de las redes sociales, de un lado, hasta del otro lado la intención de retomar una voz importante en el debate público,
que la universidad como institución viene perdiendo lamentablemente hace varias décadas ya, pero en el medio de todas esas cosas que puede significar, también este hecho nos habla de un cierto optimismo de la razón, de una razón que todavía busca ser comunidad, incluso en estas circunstancias tan especiales, en Perú también especialísimas, me imagino, porque coincide con un temblor político que, bueno, que ojalá que termine teniendo algún efecto en el positivo para el pueblo peruano. En mi caso particular, desde hace algún tiempo, antes de la llegada del coronavirus, vengo reflexionando sobre una transformación radical de la vida privada, sobre todo en relación con la virtualización, digamos, general de la experiencia vital. Y bueno, me pareció que la invitación de hoy podía ser un espacio propicio para cruzar estas cuestiones con la coyuntura de la pandemia y el rol de la universidad. Por eso, bueno, claro que lo que voy a hacer es lanzar algunos comentarios que están abiertos al diálogo y al intercambio, ¿no? Para empezar, les propongo imaginar cómo hubiera sido esta conferencia hace 1 o 2 años, ¿no? Unos meses antes me hubieran contactado quienes administran el Congreso para organizar trámites previos. Ahora, unos días antes de la charla, yo les habría escrito a mis amigos y amigas que viven en Lima para combinar encuentros. Después hubiera tenido que hacer una maleta, tomar un taxi al aeropuerto, hacer migraciones, tomarme un café en esos espacios tan impersonales que hay en los aeropuertos, entrar a un avión, llegar a Lima, empezar a escuchar el acento, a sentir los aromas de esa comida increíble que tienen por allá, ir a un hotel, ver a mis amigos, tal vez pasear por Barranco, hacer una compra, realmente llegar a la universidad y dar la conferencia. Entonces, para el momento de hablar, yo estaría mucho más atento a un clima, a una atmósfera, que hubiera impactado de alguna forma en mis palabras. Me diera yo más cuenta o menos, hubiera impactado. Lo mismo al entrar al salón donde este evento podría haber sucedido, las miradas, las vibraciones, por llamarlas de alguna forma, hubieran modificado de algún modo mi humor o la posibilidad de expresarme con mayor o menor claridad, por ejemplo. Y después, al terminar la conferencia, probablemente hubiéramos ido a comer con algunos de ustedes, a charlar de la realidad actual. Entonces, incluso si se hubiera grabado el evento, la asistencia en vivo y la grabación habrían sido experiencias muy diferentes, por lo menos para mí. Ahora, a diferencia de todo eso, lo que pasa hoy es que cada cual se preocupa por tener una conexión a internet más o menos buena, una computadora más o menos funcionando, y listo. Antes y después del encuentro, seguimos estando instantáneamente en el mismo lugar donde estábamos. O les doy otro ejemplo. El año pasado, 2019, que parece que hubiera pasado hace 2 siglos, me invitaron a algunas universidades de Brasil para presentar mi último libro que se había traducido al portugués en ese momento. Y en ese viaje, el libro habla sobre dinero en gran parte. Entonces, en ese viaje, una gran aventura que me había propuesto, que se convirtió en una anécdota, era hacer todo el recorrido sin usar efectivo, ¿no? Todo lo había hecho con el celular y la tarjeta de crédito. Y ahora, todo, absolutamente todo, se puede hacer con un celular y una tarjeta de crédito. Es decir, se ha virtualizado mucho más la experiencia. Entonces, si bien ya había un cierto avance hacia lo telemático antes de la pandemia, esta obligación que trae el coronavirus de aislarnos, junto con el cierre de muchas instituciones y muchas fronteras, lleva al paroxismo esa transformación de prácticas que eran presenciales en espacios públicos hacia el ámbito de lo virtual. Y creo que es muy probable, altamente probable, que muchas de estas actividades ya se queden con la modalidad virtual como formato estándar. Pero esto no lo digo para simplemente mostrar una nostalgia por el pasado o decir que lo que se vuelve virtual es necesariamente peor, pero sí me gustaría proponer que prestemos atención a las posibilidades y a las subjetividades que surgen con esta virtualización forzosa de la experiencia vital. Creo que esta es una época en la que priman los afectos sobre los argumentos, en los intercambios, y el yo parece haberse convertido en la medida de todas las cosas, ¿no? Retomando un tema presocrático. Entonces, en esta época me parece que puede ser un esfuerzo interesante intentar pensar cómo mejorar la vida en general. Traigo
una frase que escribió Aristóteles hace casi 2500 años en sus textos sobre la retórica, ¿no? Aristóteles decía, la medicina no considera qué es saludable para Sócrates o para Calias, sino qué es lo saludable para tal o cual clase de hombre, porque lo singular es ilimitado y no es objeto de la ciencia. No repito eso último, lo singular es ilimitado y no es objeto de la ciencia. Esto es Retórica 1356b, el final y el principio de 57a. Entonces, en muy pocas palabras, Aristóteles estaba tocando uno de los núcleos centrales que hoy tenemos que pensar, ¿no? que se nos ponen enfrente. Porque en definitiva, ¿qué es lo singular? Eso que Aristóteles está designando como ilimitado. Lo singular es aquello que se resiste a la generalización, es lo que históricamente no entraba en la mirada política, pero que hoy parece haber ganado toda la atención hasta ser prácticamente lo único que existe. Es decir, lo que hoy tenemos es una especie de yuxtaposición infinita e ilimitada de singulares que nunca logran constituir un plural. Sobre este punto uno podría decir muchísimas cosas, ¿no? Porque alude justamente al corazón de lo que en los últimos años algunos han llamado gubernamentalidad algorítmica. Eh, pero yo quisiera avanzar o detenerme un momento, más o menos rápidamente, para poder dar tiempo a preguntas, en la división clásica que se hizo entre lo privado y lo público, porque me parece que esa es una división que estructuró al sujeto moderno en sus posibilidades y que hoy merece ser repensada. Entonces, para empezar, quisiera decir que la polaridad entre público y privado responde siempre a modulaciones históricas y que la modernidad, como una etapa histórica también, planteó su propia conjugación de estos espacios a partir de una mirada dicotómica. En general, en la teoría política, esta división quedó bastante marcada por las ideas de Hannah Arendt, y en la distinción moderna más clásica entre público y privado, el ámbito público fue comprendido fundamentalmente como el ámbito político, complementado, digamos, también por aquello que tomaba publicidad y se volvía un asunto común, algo así como lo social. Mientras tanto, el ámbito privado era pensado en torno de los gustos, las posesiones y las acciones personales o a lo sumo familiares, ¿no? Y los límites entre ambas esferas, o en los límites entre ambas esferas, se conjugaron o aparecieron los derechos individuales. Entonces, frente a eso, una especie de primera idea que quisiera plantear hoy es que no hay solamente una vida privada y una vida pública, sino también algo que llamé hace unos años en un libro, por no tener una expresión mejor, vida secreta. A diferencia de las preferencias o experiencias personales de la vida privada, esta tercera dimensión vital es la que se expresa, por ejemplo, en los sueños, en los traumas, en el ADN o en instancias que podríamos llamar transpersonales. Pues son instancias que, aunque se actualizan de manera particular, en realidad son instancias que trascienden al individuo, a cada individuo. Entonces, esta dimensión secreta de la vida se estructura por fuera de las identidades personales, pero las atraviesa y las constituye. Entonces, fíjense cómo en ese sentido el filósofo italiano Emanuele Coccia, en un libro de 2011, La vida sensible, planteaba que la experiencia más primordial de los seres vivos es estar permanentemente atravesados por imágenes de todo tipo. Y que entonces eso que nosotros denominamos nuestro yo, el yo, y que tomamos como algo dado o fijo, es en realidad una serie de imágenes que se condensan dinámicamente en los cuerpos. Sin embargo, hace algunas décadas se comenzó a propagar la idea de que los individuos somos algo así como una sumatoria de datos, y que como tales, como sumatoria de datos, podemos ser sometidos a medición y eventualmente a control. En ese contexto, la imagen quedó reducida a una expresión mínima, a solamente su expresión cuantificable, y se cuantificó a través de mecanismos del mercado, por ejemplo, el dinero o los likes, ¿no? Los me gusta. Y eso dio lugar al advenimiento de un rechazo al diálogo constructivo a partir de una especie de desgano o incluso un cinismo generalizado que abrió la puerta a una gran manipulación por parte de los actores que pueden instalar algo como verdadero o como real. Por eso, frente a estas imágenes vaciadas de contenido,
creo que sería interesante recuperar la palabra como potencial herramienta para comunicar ideas complejas, mediadas, con cierto nivel de alejamiento y abstracción, que se pongan más allá de ese binarismo errático del me gusta o lo detesto, al que nos somete más o menos constantemente la actualidad. Hoy parecería haberse traspasado ese momento en el que se decía que la ciudadanía ya no se ejercía más cívicamente, sino a través del acto de consumir, ¿no? De ser consumidores. Me parece que entramos en una nueva etapa en la que la definición subjetiva ya no pasa por consumir, sino por ser consumidos. Y por lo tanto hay una caída en la capacidad de cuestionar los hechos y las prácticas de manera democrática. Para decirlo de una forma más sencilla, la opinión pública planteó o se dio cuenta de que las publicidades mienten, de que los políticos mienten, pero eso no incidió negativamente en los comportamientos de quienes siguen esos políticos o esas publicidades, o los consumen, sino que más bien incitó a que sigamos ese ejemplo, a que cada uno se autodiseñe para captar la atención ajena. De ese modo, entonces, la era de la digitalización resulta una era de gran manipulación, permanente y multidireccional. Pero cuidado, más allá de los peligros e intereses vernáculos, pequeños, hay una voluntad de dominación desde las propias redes, es decir, desde la propia estructura que hoy nos hace que hoy nos coliga, que son las que mejor saben, es decir, esas estructuras, esas redes, son las que mejor saben cómo manipular a quienes las utilizan como plataformas para ser vistos. Internet, en su configuración actual, por lo menos, está regida por algoritmos que interpretan nuestras acciones como datos con los que se hacen negocios millonarios, ¿no? Básicamente publicidad focalizada, o en primer lugar. Hoy existen una serie de programas que nos están leyendo y conociendo mejor que nosotros mismos, que pueden aprender cada desplazamiento de nuestros cuerpos, cada deseo, siempre y cuando sea expresado, y por eso nos instan permanentemente a declararlo, a decir qué estamos haciendo, qué estamos pensando. Nuestras vidas online son objetos de lucro, de modo que al lado de la individualización de las verdades, lo que se da también es un proceso de aceptación de determinadas ideas como generales o inmodificables. Dentro de esa idea figura la necesidad de mercantilizar la propia vida de manera permanente, de hacernos atractivos como productos a los demás. Si bien, digamos, esto no es algo absolutamente novedoso, parecería que esa parte se convirtió casi en el todo, ¿no? Del mismo modo, la apertura hacia una especie de ágora virtual, casi ilimitada, abre la puerta también a una especie de democratización de los medios de opinión, pero dispone al mismo tiempo un régimen de vigilancia total y exige a cada persona su establecimiento como imagen frente a sí misma y frente a los demás. Por eso se dan a la vez una gran opinología permanente en la que cada cual cree que es importante expresar sus opiniones, dejarlas asentadas en las redes, junto con un gobierno algorítmico de los cuerpos. Entonces, mientras que lo privado se vuelve virtualmente la única experiencia posible en este tiempo, pero no solo por las restricciones de las cuarentenas, sino también por la seducción que ejercen los dispositivos digitales, ese mismo ámbito privado es también un ámbito que se encuentra permanentemente bajo sospecha y vigilancia de los poderes públicos y privados. ¿No? Entonces, les propongo que pensemos ahora un poco cómo se conjuga esto que intenté presentar con la vida universitaria. Antes de la pandemia, muchos de nosotros veníamos quejándonos de la precarización de la enseñanza, de la exigencia a los docentes de trabajar presionados por políticas muy provinciales, muy mezquinas, muy piramidales. Como sea, hasta hace muy poco tiempo lo que conocíamos como vida académica suponía una serie de actividades presenciales, ¿no? Signadas por la necesidad, pero también por la posibilidad de crear una persona, una máscara, un personaje público que daba clases, evaluaba tesis, participaba de congresos y todas esas cosas. Y esa persona, esa máscara, se las tenía que ver con los cuerpos de carne y hueso, conviviendo ahí en un mismo espacio, con todos los límites y carencias que eso trae, pero también con todas las potencias que eso conlleva, ¿no? Hoy esa figura parece estar en una mutación, ¿no? Hacia un cuerpo digital, cuya configuración, bueno, nos enfrenta con nuevas complejidades. Parte de los datos que reciben estas plataformas digitales es, por supuesto, entregada voluntariamente
por todos nosotros que usamos esas plataformas, ¿no? Por ejemplo, cuando aceptamos los términos y condiciones casi siempre sin leerlos. Pero de todas maneras, la enorme mayoría de los datos que usan los algoritmos corresponde a información que no nos imaginamos que está siendo utilizada. Por ejemplo, para los algoritmos extractivos es relevante cada gesto, la elección de cada término y no su sinónimo, los milisegundos que separan una palabra o una expresión o un acto del siguiente, etcétera, ¿no? Un larguísimo etcétera. Todo eso es utilizado primariamente para generar, como decía, una publicidad hiperfocalizada que se ajuste cada vez más a las circunstancias de quien la recibe. Pero también hay en venta fórmulas y métodos de gestión de la vida, ¿no? Que empresas como Google pueden desarrollar gracias a toda la experiencia y todos los datos que recolectan en tiempo real, en todo momento, que se retroalimenta encima cuando es comprada por ayuntamientos, estados, asociaciones o cualquier otra organización pública o privada, ¿no? Estos servicios mercantilizados son eficaces básicamente por dos razones. Por un lado, porque hacen una lectura inmediata de todo lo que está pasando en muchos lugares simultáneamente y pueden usar muy rápidamente esa información. Pero también por la capacidad de sugerir, conducir o directamente manipular las conductas a través de dispositivos que aún no son casi imperceptibles. De hecho, los impulsores de estos canales tienen como fin una inducción extrema hacia la incorporación de la mayor cantidad posible de personas y de actividades hacia lo digital, ¿no? Para el que le interese esta cuestión, bueno, recomiendo la lectura, para empezar, por lo menos de Eric Sadan, o de Byung-Chul Han, o de Nick Srnicek, de pronunciación difícil, que son autores que se dejan leer y que vienen trabajando estas cuestiones hace por lo menos una década, ¿no? Entonces, esa cada vez mayor concentración de oferta de contenidos variados en las redes genera al mismo tiempo un efecto similar a lo que antes se llamaba zapping televisivo, ¿no? Que consiste en escapar muy rápidamente de cualquier cosa que disguste o aburra al público que consume ese contenido. Pero ese contenido puede ser académico, tanto como informativo, o publicitario, o artístico, ¿no? Entonces, esta constelación de cuestiones también se potenció durante la pandemia, especialmente a partir de la necesidad que tuvimos de continuar, incluso casi a cualquier precio, con las actividades típicas de la vida educativa. Digamos, es cierto que en muchos casos hay un deseo muy genuino que sostiene el intercambio y la transmisión de conocimientos vía digital, y que es muy importante para el equilibrio psíquico de muchos de los integrantes de la comunidad, digamos, educativa, poder contar con cierta continuidad en nuestras tareas, que incluso nos permitan previsibilidad frente a la suspensión que hubo de la vida cotidiana a causa de las medidas preventivas. Pero no es menos real que atrás de esto también hay quienes se están beneficiando de estas circunstancias, ¿no? Ahora, por otra parte, esta acción colectiva que es el impartir clases desde casa, al menos en este modo improvisado que logramos practicar en este momento, me parece que reúne lo peor de dos tradiciones educativas, ¿no? Hasta el momento uno podría decir que hubo dos formas generales de impartir el saber. Una más cerrada y una más abierta. La primera forma, la más cerrada, se basaba en una implicación afectiva muy fuerte, pero también física muy fuerte, entre quienes conformaban una escuela, ¿no? Los pitagóricos, los epicúreos, los apóstoles, los miembros de algunas líneas psicoanalíticas, etc., ¿no? Es una forma más típica de la antigüedad. Entonces, estas escuelas tenían por un lado la circulación privada de documentos o fórmulas esotéricas entre este grupo de elegidos, que era diferente de los textos exotéricos que estaban escritos para un público general, pero que muchas veces eran muy enigmáticos o encriptados, ¿no? La segunda forma, más abierta, más típica de la modernidad representativa o parlamentaria, digamos, que tendió hacia la democracia, restringió en gran parte, o en casi toda su parte, el elemento secreto, a cambio de una llegada potencialmente universal del saber a cada integrante de una comunidad territorial o lingüística. En este caso, la comunión espiritual es mucho más débil, pero en su reemplazo se conserva un cierto control
sobre el tiempo y el espacio personal y sobre todo una inclusión mucho mayor en la educación. Ahora, esta forma actual de educación digitalizada nos implica totalmente nuestra privacidad, pero nos aleja de esa construcción de espacio de intimidad. Opuestamente, ahora se nos exige una desnudez inusitada, ¿no? Es gracioso cómo podemos comprobar, no sé, si la casa del decano tiene las puertas de tal color o tal otro, si la biblioteca de tal profesora está bien o mal ordenada, si ese docente da clase de su habitación, o si tiene un gato, o un hijo, o si tiene humedad en el techo. Pero lo que no logramos es un nivel de afectación espiritual que nos permita una real apertura a la generación y reproducción colectiva de culturas, saberes o capacidades, ¿no? En los últimos meses leímos millones de noticias sobre profesores y profesoras que renuncian, hartos porque los alumnos apagan la cámara, se duermen, etc. Porque no hay realmente una comunicación franca. No digo que en el aula lo hubiera, pero digamos que eso incluso ha decaído. Entonces, adicionalmente, la sistemática grabación y potencial reproducción de todas las clases, y en general de todas las actividades académicas, como esta, que son presentadas como un paso hacia el mejoramiento armónico del futuro, que lo son o lo pueden ser, también son un paso hacia el control total de las vidas de los individuos, ¿no? Por supuesto, hay una parte buena que es, estas tecnologías nos dan la posibilidad de recibir, tomar e incluso retomar o revisar un número inmenso, prácticamente ilimitado, de clases e ideas, ¿no? Lo cual también nos llevaría hacia una reflexión sobre los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo. Pero, digamos, a la vez, esto nos enfrenta al peligro, que ahora puede parecer lejano, no sé, en un país como Argentina, pero que es concreto en otras naciones, el peligro de un barrido metódico, sistemático, constante de las posiciones ideológicas de cada docente y cada alumno, que podrían tener eventuales repercusiones dependiendo de los poderes de turno, ¿no? Pero incluso más importante, creo, es pensar en la propia develación de nuestros espacios privados, de nuestros gustos estéticos, de nuestra forma de vida cotidiana a través de la cámara. Digo, partes de nuestro ser que no estaban en contacto con la vida académica, ahora sí se cuelan por los ojos de estas cámaras digitales que tienen nuestros electrodomésticos. Entonces, esa fantasía que podía ser estimulante en otras décadas de imaginar los espacios privados de las personas públicas, hoy se choca más bien con una realidad triste, ¿no? De mal gusto, amargura, mediocre realidad, casas, no es el caso de Víctor, pero en general, digamos, casas tristes, pero bueno, eso es una cuestión anecdótica, pero digo, además de todo eso, cada uno de los datos que nosotros compartimos es absorbido y clasificado por una inmensa maquinaria muchísimo más eficaz que el panóptico de Bentham, que trabaja en tiempo real en todos los territorios al mismo tiempo y que puede o podrá usar esos datos para encontrar nuevas correlaciones y afinar las sugerencias publicitarias en primer lugar o la forma en la que va a incitar nuestros actos futuros. No descarto que en algunos años logremos abrir nuevas posibilidades o formas de usar la tecnología para potenciar nuestras potencias, nuestras capacidades. Pero hoy no parecería que estemos yendo en ese sentido, ¿no? Entonces, por lo menos hasta ahora, la idea que sustentaba toda la enseñanza universitaria era esa idea de que la humanidad puede autodeterminarse y a la vez la idea de que la ciencia y la filosofía son herramientas útiles o las herramientas más útiles para que esa autodeterminación sea racional. Hoy no, nos encontramos frente a la preocupación por porque la universidad pueda sobrevivir a estas condiciones de vida. Entonces, para que podamos sobrevivir como universidad, me parece que es fundamental revitalizar un debate transdisciplinario adentro, pero también sobre la universidad. Y al mismo tiempo creo que es fundamental devolverle a las humanidades y a las ciencias sociales la capacidad de hablar sobre la realidad sin apelar a las llamadas ciencias duras como si poseyeran un saber superior, ¿no? Nuestros estudios pueden organizar las preguntas más amplias, dar causa a trabajos, investigaciones que produzcan avances morales y que no se queden en las meras modelizaciones que clausuran el punto de vista espiritual o contingente que para mí es central y característico de lo humano, o por lo menos de lo que hasta ahora había sido lo humano. Los resultados de nuestras investigaciones no son opiniones, son conclusiones a las que se llega a través de métodos específicos.
La investigación en ciencias humanas o en ciencias sociales y en ciencias sociales aspira, o por lo menos debería aspirar, pienso, a sustentar el debate colectivo, el ejercicio crítico sobre los dogmatismos, la comprensión de nuestras sociedades y, en definitiva, la deliberación colectiva. Pero además, ya estoy por terminar, la universidad nunca fue un espacio unidireccional en el que los maestros o profesores enseñaban activamente y los alumnos recibían pasivamente un conocimiento objetivo. La universidad fue y es, antes que nada, un espacio de intercambio, un espacio de modulación de las subjetividades, un espacio de encuentro espiritual, un espacio de debate y de unión. Entonces, olvidar o rechazar este aspecto de la vida universitaria me parece que es lo peor que nos puede pasar. Sobre todo porque la pregunta más urgente, me parece, hoy es una pregunta ética. ¿Qué deberíamos hacer para vivir mejor? ¿No? Y esa pregunta necesariamente se tiene que contestar en un espacio compartido. Entonces termino diciendo que si, como parece, esta pandemia de COVID-19 es una muestra o tal vez un catalizador de algo así como un nuevo paradigma que más temprano o más tarde va a imponerse masivamente, bueno, deberíamos pensar cómo hacer para que la universidad vuelva a ser un pivote útil y necesario en la construcción política y social. Por eso creo que esta es una gran oportunidad para repensar la universidad, reformularla y, en todo caso, si hace falta, refundarla. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti, Hernán. Estoy muy impresionado. No tengo nada que preguntarte porque me siento profundamente afectado por todo lo que has dicho. Voy a tener que pensarlo. Quizá lo único que deba comentar, eh, se supone que siempre hago cuando yo soy la persona que presento alguna pregunta interesante, pero en este caso voy a reemplazar la pregunta, cuyo sitio ya ha sido ocupado por la perplejidad y el autocuestionamiento, por una afirmación sencilla. Y es que me acabas de dar un magnífico material para hacer clases de ética pública. No lo voy a conservar en calidad de tal, ¿no? Has tomado como punto de reflexión cuestiones que, bueno, porque cada uno tiene, como es comprensible, cada uno tiene sus propios focos de atención, también cada uno tiene sus propios recursos, su propio lenguaje, sus propias lecturas, ¿no? Y estas diferencias me han parecido especialmente interesantes durante toda la semana, porque a veces me encuentro con reflexiones que yo pareciera que yo hubiera tenido, pero que se han hecho sobre la base de unas materias o de unas lecturas que yo no conozco, ¿no? Quizá esta semana ha sido muy aleccionadora en el sentido de ver de experimentar más mi propia finitud, pero no puedo dejar de darte las gracias por este estupendo material con el que se podría hacer clases de ética orientada a la vida pública. Y ciertamente, debo confesar, me encanta este espacio donde uno puede decir cosas y luego olvidarse en el mar de las miles de cosas que se dicen. Eh, no conozco tu libro sobre la vida secreta, ¿no? Y si pudieras, de una manera muy breve, así muy pequeñita, hacer unas indicaciones, unas orientaciones para mí, para poderlo conseguir. En la actualidad en el Perú creo que no se puede traer nada físico del exterior, ¿no? Salvo algunas excepciones, pero creo que los libros no. Pero quiero imaginar que estas restricciones no van a ser para siempre, ¿no? En cambio, el virus sí que creo que va a ser para siempre, pero no sé si esta pequeña pregunta tan insignificante pudiera ser satisfecha. Sí. Sí, por supuesto, no, te agradezco mucho, primero por la invitación y además por la pregunta, y sobre todo porque vayas a usar esto como material, es un gran honor para mí. Lo que mencionaba es en realidad un capítulo de un libro que tiene ahora 2 o 3 años, que se llama Soporte. Es una reflexión sobre el uso del dinero en las artes visuales, pero no el dinero en términos de mercado, sino el dinero como material en las artes visuales, a partir de algunas obras de arte que usan efectivamente, digamos, dinero, moneda corrientes o tarjetas, etcétera, como materia para hacer obra.
me permito, digamos, escribir una especie de ensayo académico sobre la potencia del arte y algunas cosas más, entre las cuales parte de un capítulo, o casi un capítulo, se lo dedico a digamos, agregar un tercer aspecto entre la vida pública y la vida privada, que es esta vida secreta. El término nunca me terminó de convencer, pero me parecía como importante como plantear este tercer espacio, que es un espacio transpersonal, digamos, que no es el espacio público de comunicación o de teórica igualdad, ni ese espacio privado de las elecciones o inclinaciones personales, sino que es un espacio transpersonal que nos constituye, que constituye ambos espacios, ¿no? Por eso decía los sueños, el ADN, instancias que se actualizan específicamente en cada persona, que son distintas en cada persona, pero que sin embargo permanecen en un lugar transpersonal. Uno podría pensar que el logos, digamos, ocupa también parte de ese mundo, de esa vida, y parecería, digamos, que la digitalización intenta apuntar también a ese espacio, no solo a tomar lo público, a tomar lo privado, sino también a tomar ese espacio de comunicación, ese espacio transpersonal que cimienta, que construye las subjetividades, ¿no? Que las atraviesa permanentemente. Y además, por supuesto, te voy a hacer llegar una copia del libro, de alguna forma. Estaré muy contento, estaré muy contento. Me parece fascinante, ¿no? O sea, la verdad es que esta idea de lo secreto me ha encantado, porque pienso que es un recurso con una inmensa potencialidad conceptual que puede permitir explicar una serie de cosas, una serie de situaciones, de experiencias eh, que están, digamos, que articulan dentro de la conciencia, pero que se hallan fuera y que no se hallan fuera exteriormente, ¿no? Me parece un concepto muy potente, ¿no? Y estaré muy gustoso de leer tu texto, soporte. Bueno, yo, entonces, como todas las personas humildes, deberé desaparecer y le paso la palabra al CEFIL o al CIER, el que esté administrando. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Después ya nos ponemos de acuerdo con las cosas secretas. Y vas, ¿no? Hasta luego.